Bienvenidos de nuevo a The Collector's Corner. En el video de hoy continuamos con la serie Midnight Masquerade y hoy tenemos a Lady Tremaine. Esta figura fue sacada a la venta el 13 de octubre de 2020. Esta fue la segunda figura que salió en la serie Midnight Masquerade de la Designer Collection. Comenzando con la parte delantera de su caja, podemos encontrar el sketch o dibujo animado de Lady Tremaine, elaborado cuidadosamente por la animadora Jessica Fuchs, y también el logo de la Designer Collection al lado del de Midnight Masquerade Series. En la parte lateral de la caja continuamos con el diseño tornasol y podemos contemplar el nombre de Lady Tremaine en la parte de atrás. Después, en la parte posterior de la caja encontramos en la parte inferior la descripción de la serie Midnight Masquerade, que viene en todas las cajas de la línea, y a medida que subimos encontramos el boceto del dibujo de Lady Tremaine, donde cuidadosamente vemos cada detalle que va a estar plasmado en la muñeca. Finalmente, en la parte superior encontramos el logo de la Midnight Masquerade Series, y volviendo a la parte lateral de la caja vemos el diseño de tornasol que continúa hasta traernos de vuelta a la parte principal, donde encontramos nuevamente a Lady Tremaine. Ahora miremosla más de cerca. Ya teniéndola fuera de la caja, podemos ver que es un bonito toque y especialmente hecho para los coleccionistas el poder exhibir a esta muñeca en una ventana de exhibición elaborada especialmente para su caja. De esta forma podemos apreciar su pose en todo su completo estilo. Al igual que otras muñecas de edición limitada, trae su certificado de autenticidad. Podemos ver que fueron desarrolladas 4.400 existencias de Lady Tremaine. En este caso tengo la 448. Cuando lo volteamos podemos ver que en la siguiente cara del certificado está la misma descripción, pero en francés. Desde una simple vista panorámica podemos encontrar que cada detalle de esta figura la hace especial. Comenzando por su cabeza podemos contemplar su rostro, está bien maquillado, se trabajó muy bien la pintura. Podemos contemplar sus pestañas largas, sus ojos son de color verde y ella también luce un bonito par de aretes de color esmeralda que se puede ver brillan con la luz. Al mismo tiempo se debe destacar que este molde es un poco más intrigante en comparación con el del 2016 de la línea Disney Fairy Tale. Aquí podemos ver una nueva expresión en su rostro. Igualmente, su peinado ha cambiado, pues aquí podemos encontrar un tipo ondulado al frente, así como un cambio en el color. Podemos ver un tono gris, un tono oscuro y lo mismo en la mitad, dándole una forma excepcional para este personaje. Por otra parte, podemos encontrar su cuello de textura de cuero de color vino tinto, donde podemos apreciar una bonita perla de color azul turquesa. Bajando encontramos en su torso también en textura de cuero con bordado de color dorado y sus botones dorados también bordados de la misma forma, lo que le da un tipo de estilo un poco rockero, lo que puede continuar en sus sombreras también de color vino tinto y con textura de cuero, bordadas con un hilo de color dorado que baja con unas mallas de color negras y continúan sus brazos con unas mangas de color vino tinto también de textura de cuero, lo cual da un toque auténtico a su personalidad. En adición a ello, volviendo a la parte delantera de su vestido encontramos una pequeña llave de metal dorada que cuelga de su vestido con la cara de Lucifer. Qué bonito detalle para esta figura. Asimismo, podemos ver que son dos partes distintas del vestido, el torso y la falda son separados. Acá también podemos notar el detalle de las cadenas que en la parte frontal cuelgan hacia la parte inferior, formando un bonito efecto tanto dorado como metálico, son movibles y también muy propios del personaje que encierra a Cenicienta en el ático.
Volviendo a la parte superior de su falda encontramos un cambio de textura. Acá la tela es un terciopelo bordado con hilo dorado y también al mismo tiempo es doble faz, donde encontramos que en la otra cara se puede ver la tela vino tinto. Este proceso se repite en la otra solapa del vestido, donde también encontramos que al final, al ser en forma triangular, culmina con una pequeña borla de color dorado que también se ve cuidadosamente diseñada. Al mismo tiempo podemos encontrar que su falda tiene un bordado o un encaje de color dorado con un mosaico muy original. También encontramos que acá en la parte del borde su falda está alambrada con una tela de color negro que es similar a la que tiene el estampado floral, con llaves muy propias de lo que es la elegancia de Lady Tremaine. Igualmente en la parte delantera encontramos que esta textura de tela continúa y también la particularidad es que está alambrada, lo que permite darle una forma y un estilo propio en el momento en que el coleccionista vaya a exhibir a este personaje. También, si miramos más detalladamente, encontramos sus zapatos de color negro, tacón alto y empinados, que tienen diseños de cordones, son unas botas altas, que continúan con sus medias de mallas de color negro, que también luce una bonita falda un poco corta de color vino tinto de textura de cuero, que le da un toque rockero y hace un buen juego con sus cadenas. Por otra parte, contemplemos ahora su máscara. El mango está inspirado en la llave con la que encierra a Cenicienta en el ático. Podemos verlo en la parte del mango. Asimismo, un diseño ornamental en todo lo que es el soporte, que culmina con una calavera propia del confinamiento. Así, podemos ver un diseño irregular, también inspirado en la personalidad de esta villana tan real para el mundo de hoy, y también en una adición de plumas muy protuberantes y exageradas, propias de la elegancia de esta auténtica villana. Sin duda alguna, hay pequeños detalles que se nos pueden escapar a simple vista, como el forro de color rojo interno de la falda, que le da un bonito toque a su vestido, claramente identificando el color como una parte importante de lo que es un personaje antagónico. También en la parte trasera de su peinado podemos ver que no solo termina con las dos protuberancias en la parte superior, sino un lindo peinado en la parte trasera. Sin duda alguna, este personaje se lleva el crédito de ser uno de los mejores elaborados de la línea de máscaras, contando la serie de princesas. No se puede dudar al afirmar que este personaje es indispensable en cualquier serie de colección, más porque no es tan apreciado por los fans Disney de la fantasía o de la literatura, sino porque esta es una villana que personifica la maldad de una persona real, de alguien que en el mundo de hoy puede causar un impacto en la vida de alguien inocente y cordial como lo era Cenicienta. Por ello, llegamos al fin del video de hoy. Esperamos que te haya gustado y asimismo, para ver el último personaje de la línea, que sería Maléfica, te pedimos que nos sigas en nuestro canal de YouTube, dándole like al video, suscribiéndote, compartiéndolo, activando la campana de notificaciones para futuros videos, y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos actualizando las últimas novedades de las futuras líneas de colección que pasarán por The Collector's Corner. Asimismo, allí podrás interactuar con nosotros, contándonos qué serie de colección es tu favorita y cuál querrías ver en un futuro video. Mantente al tanto en todo lo último en colecciones y coleccionistas con The Collector's Corner y vuelve para futuros videos. Nos vemos pronto.